¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Alex. Vamos a meternos ya de lleno, que ya llevamos un ratito juntos. Vamos a meternos de lleno y vamos a empezar ya a hacer cositas. Vamos a ver, yo no te puedo mentir, ¿vale? Manejar Cubase es algo que te va a llevar tiempo, es algo complicado, es una curva de aprendizaje un poquito abrupta, pero espero que con todo este material, hasta este punto por lo menos, ya te vayas sintiendo un poco más familiarizado con él, ¿vale? Y aunque soy consciente que todavía nos falta mucha teoría por ver, la teoría ya sabes que es un poco, bueno, pues es un poco difícil de digerir. Así que ya en esta sección, en este bloque, vamos a meternos de lleno para hacer alguna cosita, ¿de acuerdo? Así que vamos a coger y vamos a decirle aquí a Cubase guardarlo primero para que se guarde este proyecto y ahora le decimos guardar una nueva versión, ¿vale? Él nos pondrá 03 y ahora en esta versión podemos coger, podemos seleccionar absolutamente todo, decirle botón derecho, eliminar pistas seleccionadas y de aquí hasta aquí eliminar pistas seleccionadas y así tenemos el proyecto en vacío. Entonces, ¿yo qué quiero hacer en este momento? Me quiero poner a trabajar, me quiero poner a grabar, me quiero poner a hacer un montón de cosas porque quiero que mi creatividad, pim, 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 me saque un temazo ya. Claro que eso es muy difícil, como tú comprenderás. Eso requiere un tiempo, requiere una lógica, requiere un trabajo y requiere, pues, currárselo, evidentemente. Pero sí que podemos ir empezando a probar distintas historias para ir viendo qué podemos hacer. Aunque ya te digo que tenemos mucho que ver por delante, quiero que me acompañes a lo largo de esta sección, de este módulo, para que vayas viendo realmente el flujo de trabajo normal y habitual en Cubase. Porque yo cuando estoy haciendo música no me estoy parando a pensar cómo llego a la barra de transporte, para que me entiendas. No, directamente voy directamente, pues, pum, a donde sé que tengo que ir directamente, ¿me entiendes, no? Una vez que ya sabes dónde están las cosas, el flujo, o sea, el flow lo sigues tú solo, por decirlo de una forma así directa. El cuerpo mismamente va a ser el que vaya guiándote y vayas yendo casi sin pensarlo a las zonas correctas. Entonces, yo quiero grabar. Si yo quiero grabar, lo que necesito es una pista de audio. Y si lo que quiero además es grabar mi voz, sé que mi voz es monofónica, necesito una pista que sea mono. Necesito una pista que tenga un solo canal. Sabemos que cuando grabamos en estéreo, porque lo hemos visto en alguna clase anterior, lo que sucede es que se graban dos canales, solo por un lado de la derecha, etcétera, etcétera. No quiero que pase eso. Así que cuando yo le hago añadir pista de audio, en vez de estéreo le voy a poner mono. Y le digo añadir pista. Aquí yo ya puedo probar a grabar, pero lo que va a pasar es esto. ¿Y por qué pasa esto que no está grabando? Bueno, pues porque como los canales de entrada eran uno y 2 y yo he puesto a grabar directamente, ¿cuál viene antes? ¿El 2 o el uno? El uno, ¿verdad? Pues el uno es el que está seleccionado, el de la izquierda. Necesito seleccionar el de la derecha, que es la conexión física que yo tengo conectado ahí realmente el micrófono. Y en el momento en el que pongo derecha, ya esto se pone a grabar sin ningún tipo de problemas. Entonces aquí está mi voz, esa es la forma de onda de mi voz, y yo aquí puedo hacer tum, tst, pst, por ejemplo, unos cuantos soniditos, ¿vale? Esto es un fichero de audio que nosotros acabamos de grabar en Cubase. Yo aquí puedo hacer zoom, que todo esto ya lo iremos viendo, ¿vale? Hay muchas formas de hacer zoom, pero yo aquí si hago play desde este punto, que puedes darle aquí arriba o bien en el espacio de tu teclado, tum, tst, pst, ya vamos a tener esos sonidos perfectamente grabados. Como yo quiero cortar estos sonidos, ya te digo que todo esto lo iremos viendo poco a poco, no te preocupes, ¿vale? Yo me cojo la herramienta tijeras y ¿qué hago? Dividir en distintas secciones las percusiones que he hecho con la voz. Cogemos todo esto, cortamos en estos puntos y entonces aquí ya tengo estos elementos isolados, estos elementos digamos de forma individual. En Cubase podemos coger un elemento y arrastrarlo, y al arrastrarlo él lo va a colocar directamente en una pista nueva, pero ojo, que si la pista de arriba tiene algún efecto, digamos por ejemplo, vamos a deshacer, ¿vale? Si esta pista tuviera un ping-pong delay, cuando yo arrastro hacia abajo, la pista que él crea es una copia del de arriba y este también tiene un ping-pong delay. Con lo cual, habrá veces que te interesará
bajar simplemente para que te copie la configuración de la pista de arriba, y habrá otras veces en las cuales tendrás que crearte una pista de audio nueva simplemente para arrastrarlo, ¿de acuerdo? Eso ya es un poco dependiendo de la tónica. El caso, vamos, de la tónica, dependiendo de tu forma de trabajar, ¿vale? Es a lo que me refiero. Yo cojo aquí, elimino esto, bajo esto, bajo esto, bajo esto, esto y esto. Entonces yo ya tengo estos elementos que son los que yo quiero usar ahora para trabajar, ¿vale? Quito zoom y esto de aquí arriba lo cojo y lo muevo hacia la derecha. ¿Cuánto a la derecha? Bueno, pues en principio lo pongo a la derecha, que no nos moleste, que tengamos sitio de sobra por aquí para hacer lo que queramos sin que tengamos trocitos por aquí encima sonando. Y además, la pista de arriba le quito zoom y la pongo en mute, es decir, que no suene por nada del mundo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Tenemos todos estos elementos, vamos a llevar estos elementos aquí, a esta zona. Llevo el marcador aquí al principio y vuelvo a hacer zoom un poquito y arrastro para colocarnos de esta forma. Y ya ves que lo tengo aquí súper visible. Evidentemente el hecho de manejar un programa de música, y sobre todo si eres nuevo y nunca has hecho nada con ningún secuenciador, pues claro, ¿qué es lo que pasa? Que no solo es entender Cubase, sino entender cómo se hace la música, cómo se representa la música en un programa de estas características. Eso es realmente lo más difícil. Pero ¿qué sucede? Bueno, que como todo es ir poco a poco, pues no te preocupes, no te estreses, que todo lo irás entendiendo. Nosotros aquí ahora tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 elementos. Yo quiero tener una pista para cada elemento. Cojo, arrastro, cojo, arrastro, cojo, arrastro y cojo, arrastro. Y de esta forma él me ha creado las 5 pistas y cada una de ellas tiene uno de los elementos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que no sé si te fijas que aquí no me deja colocarlo por aquí en medio, me salta hasta el siguiente compás. Que todo esto ya te digo que seguiremos avanzando en teoría y tal, ¿vale? Pero esta línea azul que tienes por aquí arriba es la que te marca, es la línea de tiempo y es la que te dice dónde están los compases y los bits. Aquí tenemos un compás y aquí tenemos el segundo compás dividido en 4 bits. Entonces, como yo quiero trabajar con intervalos de tiempo, es decir, quiero colocar elementos en posiciones como 1.2, 1.3 y 1.4, en vez de compás aquí arriba, no te preocupes, ¿vale? Tú simplemente quédate con esto, pongo tiempo. Al poner tiempo, fíjate lo que pasa, ¿vale? Que ya sí que me deja ponerlo en esos espacios. Y aún así, si yo quisiera ponerlo en la rejilla, en estos huequecitos pequeñitos, si pusiera esto en utilizar cuantización, como ves, ya me deja ponerlo exactamente donde yo quiera. Y de forma habitual siempre vas a trabajar en utilizar cuantización, en la última opción, ¿vale? Y concretamente lo habitual es tenerlo en 1.16. Entonces, quitamos un poco de zoom, nos acercamos un poquito y analizamos. Vamos a hacernos un bucle que dure hasta el compás número 2 y en ciclo, es decir, que cuando llegue al final vuelva al principio. Todos estos elementos los tenemos fuera del bucle, con lo cual no los vamos a escuchar, porque cuando esto está encendido, cuando la barra de reproducción, esta que te estoy enseñando, llegue a este punto, volverá al principio. Fíjate, tum, tum, ¿vale? Tum, tum. Entonces, este sonido es todo grabado con mi voz. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Un pequeño fade out. ¿Por qué? Porque aquí al final puede ser que haya un clic que no nos interesa tener. Entonces hacemos un fade out y regulamos para que caiga el volumen. Lo siguiente que voy a hacer es cogerme otro de los elementos que tenga por aquí. Los separamos un poquito en el tiempo para poder preescucharlos de una forma cómoda. Vamos a llevar esto aquí. Podemos coger este, por ejemplo, y este lo ponemos aquí y lo ponemos aquí. Si yo le doy al play, tum, 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 tum. Para saber si vas a tiempo, lo que puedes hacer es activar la claqueta. ¿Dónde tienes la claqueta? ¿Dónde tienes el metrónomo? Bueno, pues el metrónomo lo tienes en la barra de transporte aquí debajo. Esto es el metrónomo. Pero como estar viniendo aquí es un poco incómodo, o aquí, ¿vale? Que es exactamente lo mismo, es el mismo icono, como verás. Voy a bajarlo un poquito para que lo veas, que es exactamente el mismo, ¿vale? Porque recuerda que es la misma barra de transporte, solo que esta está integrada aquí dentro de la pantalla principal.
Como simplemente para sacar la claqueta, tenerlo ahí es un poco tontería, pues hay un atajo que es la C. Tú le das a C de clic de claqueta y se activa o se desactiva sin tener que estar llevando el ratón a este punto, ¿vale? Le damos a la C y escuchamos. Tum, 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 tum. Hasta ahí ya habríamos secuenciado un par de sonidos de forma correcta. ¿Qué más teníamos por aquí? Psst, psst. Por ejemplo, alguno de estos. Pues cojo este. ¿Y este dónde lo voy a poner? Pues este lo voy a poner en mitad de cada bit. Es decir, lo coloco ahí, recorto, le hago un fade out y este, con el alt, duplicamos y duplicamos. Tranquilo que todo lo que es duplicar, copiar, mover, todo eso lo irás pillando según vayamos avanzando en el curso, ¿vale? Ahora simplemente vete quedando con, digamos, la forma de ir trabajando, sobre todo si es la primera vez que ves a alguien usar este tipo de programas, ¿vale? Mi forma de trabajar es bastante lógica, así que no te preocupes por eso. Yo tengo ahora mismo un pum aquí al principio, luego tengo 4 elementos de ruido y luego tengo este, digamos, chasquido. Entonces, al escuchar todo, tum, 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 tendríamos este resultado. Como tenemos algún elemento más por aquí, podemos coger este y ponerlo, por ejemplo, aquí. Tum, 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 tum. Y este último, para que no sea exactamente igual que estos, lo podemos quitar y este colocarlo en esta pista. ¿Ves que se sale aquí un poquito de la secuencia? Esto no nos interesa, así que pinchamos desde el cuadradito de abajo, ya sabes, tiramos a la izquierda y hacemos un pequeño fade out. Escuchamos. Tum, 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 tum. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Bueno, el problema aquí es que ya deberíamos empezar a entender lo que significa volumen y lo que significa ganancia, porque para sonar bien en el entorno digital es fundamental, amigo mío. Nosotros siempre vamos a tener un volumen máximo, que son los 0 dB. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues que tenemos que intentar que todo siempre tenga cierta coherencia. Y ya no es un 100% de coherencia, que todo esté perfecto, tal y cual. No, simplemente que tenga coherencia. Es decir, que si estamos haciendo algo con un grupo de elementos y uno de esos elementos está demasiado alto y está descompensado del resto, regulemos su volumen. ¿Cómo regulamos el volumen de uno de los elementos? Por ejemplo, este de aquí abajo, si prestas ahora un poco de atención en la escucha que vamos a hacer, vas a notar que está mucho más alto. Como ves, este en concreto está muy alto. ¿Cómo regulo el volumen? Pincho y hacia abajo, ¿vale? Y lo dejo más o menos que esté, fíjate que está más o menos a la misma altura de los otros. Incluso yo podría coger y rebajarlo un poquito más. Lo vuelvo a colocar en su sitio y escuchamos. Tums, 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 entonces, de esta forma, en un momentito ya hemos creado, digamos, nuestra primera secuencia y en la siguiente clase seguimos trabajando y te explico cosillas igualmente esenciales para que te vayas empezando a mover con Cubase. Vamos a darle aquí un archivo guardar y ahora seguimos. Soy Alex Track One. Hasta ahora, adiós.